hemos estado aquí por siempre, pero el vecindario sí, incluso antes de que existiera en la Tierra ya existía aquí, para aquellos que perdieron la vida en estos terrenos malditos, para quienes murieron antes de que su vida real empezase de verdad, aquí para quienes nunca quisieron crecer, venimos de diversos tiempos, y vivimos diferentes vidas, pero solo algo es realidad para nosotros. Vivimos en el reino terrenal del vecindario en algún momento de nuestras vidas y morimos antes de que nos llegase la hora. No solemos recordar mucho de nuestras vidas en la cerrada desde que el último miembro del grupo vino, y no recordaremos ese momento cuando venga el próximo, pero esto es lo que sabemos. Rolf fue el primero que llegó aquí, a diferencia de nosotros nació en tierras lejanas, e incluso en el más allá no ha olvidado su vida en el viejo mundo, vivía en el vecindario antes de que fuera construido, siendo hijo de un pastor, él y el resto de su familia vinieron a construir una granja en el lugar en donde todos residiríamos eventualmente. Murió en 1903, mientras atendía a los animales de su familia. El toro escapó de su corral, al intentar detener a la bestia, Rolf fue pisoteado hasta morir. Es por eso que si trajo a varios animales con su espíritu eligió no traer el ganado. Continúa con el negocio de la granja todos los días, aunque no dudaría por un minuto el abandonarlo para jugar con otros niños en el vecindario. Johnny fue siempre alguien solitario. De hecho, Rolf se volvió su único amigo en el vecindario después de su muerte. Sus padres decidieron mudarse a los antiguos dominios de las granjas de la familia de Rolf, sin la necesidad de hacer trabajo de campo ni cuidar ganado como lo hacía el buen Rolf. Johnny comenzaría a imaginar muchas cosas. Así surgió Tablón, y juntos viajaron por la campiña escalando árboles y metiéndose en problemas. Me apena decirlo, pero esto no duró mucho, porque años después Johnny enfermó. En 1922 falleció tras una larga y fuerte batalla con la tuberculosis. Vio a su amigo Tablón junto a él mientras daba el último aliento. Incluso ahora sin campiñas para jugar, Johnny aún pasa tiempo con Tablón jugando en los patios traseros y las calles. El siguiente en venir fue Eddie. Eddie nació en Nueva York, pero se mudó al vecindario en el año de 1932, justo en el punto más alto de la Gran Depresión. El vecindario era diferente, pero comenzaría a tomar forma cuando las familias se mudaban y dividieron las tierras pertenecientes a la familia de Rolf y su enorme granja. Siempre actuaba como un embaucador, pues Eddie hacía lo posible por traer confort y dinero a su familia, aun si eso significaba perder la amistad de otros. Eddie murió en 1939, después de que una de sus estafas para conseguir dinero falló. Se ahogó tratando de cruzar el río local, al mismo tiempo que huía de un grupo de niños a los que intentó engañar. Podemos decir que en la otra vida, sigue persiguiendo al poderosísimo dólar. Sarah y Ed llegaron poco tiempo después de la muerte de Eddie. A finales de 1949, el vecindario tendría la misma forma que los clásicos desarrollos suburbanos que se volvieron populares tras la Segunda Guerra Mundial. Como hermanos creciendo en el caos de la Segunda Guerra, tenían un sinfín de estrategias para escapar como hijos de un soldado muerto y una madre responsable y trabajadora. Sarah se volvió en alguien controladora y mandona porque quería que todos supieran que ella estaba a cargo. Todo eso por un intento de imitar el modus vivendi de su madre trabajadora. Ed, por otra parte, su psicología funcionaba a la inversa, simplemente se apagó enteramente, volviéndose en alguien reservado, se aisló de todo el mundo y todas las cosas, convirtiéndose en un completo idiota, eligiendo refugiarse en las series de monstruos y cómics que aparecieron tras la guerra. Pero en 1953, Ed y Sarah morirían en un viaje automovilístico cuando su madre los llevaba a ver a sus abuelos. Natch llegó un tiempo después de Sarah y Ed. Era una hija de las flores, nacida de una pareja de hippies llegados al vecindario a finales de los años 60, era una niña sumamente hermosa que siempre sabía cómo conseguir lo que quisiera de niños y hombres, vivió rápidamente y disfrutaba coquetear y jugar por el placer de hacerlo. Murió de la forma más horrible que cualquier otro niño del vecindario. En el verano de 1979 un asesino serial salió de un asilo y entró a su casa en la oscuridad de la noche. Fue violada y asesinada junto al resto de su familia. Ese trauma que tuvo la llevó a apagar su mundo así como Ed, y por eso en la otra vida parece que no tiene papás. Eso le da mucho tiempo para salir y divertirse como quiera.
Al poco tiempo D se unió al resto del vecindario, era hijo de dos profesionales sumamente estrictos y controladores en la edad de la codicia, los cuales, a pesar de su brillante ausencia, dominaron su vida. Gracias a eso, D se volvió un intelectual, así como alguien tímido y débil, amaba la ciencia y le fascinaba experimentar cuando tenía tiempo libre entre la escuela y las constantes tareas que sus padres le pedían, algo que lo llevaría a su muerte. En el año de 1986, una fuga de gas mezclada con un mechero Bunsen de uno de sus experimentos volaron a D y la casa en 1001 pedazos. Siendo tímido y servicial entre tantas aventuras, D seguía obedeciendo las órdenes de sus padres después de su muerte. Kevin fue el siguiente en unirse al grupo. Nació el día del accidente de D y es en muchas formas su opuesto. Kevin venía de una familia disfuncional y desarrolló una personalidad muy cruel. En vida, era el chico cínico y furioso que abusaba y golpeaba a otros chicos. Su abusivo padre nunca le prestó absolutamente nada de atención en la vida, y acabó de hecho con ella. En una furia ebria, su padre lo molió a golpes mientras Kevin quería confrontarlo. Murió en su traslado al hospital en el invierno de 1999, su padre fue arrestado y pasó el resto de su vida en prisión, y en el más allá, Kevin supo cambiar todo a su favor, pues tenía un padre algo distante, pero que lo llenaría de regalos, pero siguió siendo un bully tras morir. Jimmy fue el último en llegar, murió en el 2000, no mucho después de mudarse a la casa donde el padre de Kevin vivía. Tenía leucemia desde que aprendió a caminar, siempre fue enfermizo y nunca pudo acercarse a otros niños debido a la sobreprotección de sus padres. Vivió sus últimos días en un pequeño cuarto, completamente aislado del mundo exterior. Por un tiempo vivió en agonía, pero murió resignado a su eterna enfermedad. Las hermanas crueles son diferentes al resto de los habitantes, ellas nunca existieron en la Tierra, de hecho, son hijas de demonios no muy distintas a los súcubos de la mitología humana, parecen poseer habilidades imposibles, como la capacidad de aparecer instantáneamente en cualquier lugar. Fueron enviadas al más allá con el propósito de torturar a las almas del vecindario, pero sorprendentemente, sienten atracción hacia los Eds por razones desconocidas, aunque especulan que por ser los más débiles del vecindario, los ven como blancos fáciles, y a pesar de eso, todos las odian y les temen.